María Luisa Albores, vas a ser la primera secretaria de Bienestar del país, porque esa secretaría antes no existía. Eres una mujer que tiene en tu sangre una confluencia de diversidades. Ah, claro que sí. Mi nombre es María Luisa. María por mi abuela materna. Migrante salvadoreña. Y Luisa por mi abuela paterna, celtal. Mi abuela fue acasillada, o sea, acasillada en Comitán. Tuvieron que migrar y llegaron a la selva lacandona y conoce a mi abuelo. Mi abuelo paterno trabajó en monterías y fue de los pocos que pudieron lograr salir de las monterías de las plantaciones que tenían en ese tiempo, para leer un poco, ¿no? Los colgados de Bruno Traven y todo, como en esa reflexión de lo que se vivía en las monterías y lo que me lograba contar la abuela, que le contaba el abuelo cuando pudo salir, ¿no? Y mi otro abuelo, que era... estaba en Yajalón, de esta parte de los cafetales, protestante. Fundador, ¿no? Fundador de varias iglesias en la parte de la selva lacandona, de la iglesia protestante o evangélica. Era homeópata. Y tú estudiaste agronomía, luego hiciste una maestría en pedagogía, te volviste experta en economía social y solidaria, fuiste a España a estudiar y has creado, me parece que es un laboratorio sobre el cual se basará ahora gran parte de los programas de la Secretaría de Bienestar, que es una serie de comunidades que se llaman Tosepan. Tosepan Titatanisque, que en náhuatl quiere decir unidos venceremos. ¿Cómo son estas comunidades y de qué manera piensas que esto se puede reproducir en el país? Bueno, comentarte que el movimiento cooperativo de Tosepan Titatanisque es una organización indígena, náhuatl, totonacú y ahora también en Cuetzalan, mestiza, Puebla. Que está en Cuetzalan, Puebla, que tenemos incidencia en 430 localidades de 29 municipios entre la Sierra Nororiental de Puebla y la parte baja de Veracruz, Papantla. Ha crecido mucho, surge en el 77 y el 20 de febrero de 1980 se forma, ya se constituye como una figura legal y se empieza el movimiento cooperativo más grande de la Sierra y yo creo que de los más grandes del país. Yo llego en el 2001 y todavía no se trabajaba la cuestión de producción orgánica. Fuimos la primera organización que desde una misma parcela trabajamos 2 certificaciones de productos, caso café y caso pimienta gorda. Pimienta gorda no estaba dentro de las certificaciones del país, solo certificaba Mayacert, que es guatemalteca, y me tocó también participar ahí para las reglas. Y ahora entiendo, exportan lo mismo a Japón que aquí a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Los productos. Exportamos café a Japón, a Alemania, a tiendas Gepa, que también mezclamos esta cuestión de nichos de mercados especiales, comercio justo, flow internacional, y también el caso de pimienta a Estados Unidos, y miel belipona a Japón, y hemos logrado algunas exportaciones a Italia. Y tienen una escuela, y tienen una radio comunitaria, y tienen un hotel, y hacen ecoturismo. O sea, es decir, es una cosa muy completa. Muy completa, y yo creo que de las cosas más hermosas que a mí me encantan de la Tosepan Titatanisque es resolver las necesidades. Y esas necesidades se resuelven en el tejido social, en la comunidad, en el nosotros. Nadie te viene a solucionar un problema, se vuelve la parte gestora y te involucras mucho. Porque tú llegaste un ratito y te quedaste, ¿no? Yo llegué por un año. Y mi año es de hecho grande, ¿no? Es hasta casi 18 años. Porque es muy interesante. Y lo último, de las cosas últimas que trabajamos fue trabajar ya casi 18,000 viviendas con una metodología interesante. 18,000. Y esas 18,000 viviendas, en el 2017 se recibe un premio por en este caso a la microfinanciadora, Tosepan Tomin, por la metodología. La metodología es súper interesante y a mí lo que me encanta esta cuestión de la vivienda social es que logra dar identidad. Y logra dar identidad porque en cuanto a una pareja joven tiene una casa, tal vez por necesidad de repente tenga que salir a trabajar a la ciudad de Puebla o a la Ciudad de México, pero regresa porque tiene un sentido de pertenencia y permanencia y eso cambia. Y supongo que para también la migración. Claro, ¿no? Claro. La violencia. Da seguridad. La identidad se crea en un sentido de pertenencia y permanencia. Y eso es bien interesante y yo creo que son de las cosas que tendríamos que hacer nosotros como Secretaría de Bienestar. Bueno, ¿qué van a hacer, no? Un poco, claro. Un poco Sembrando Vidas, que es un proyecto que ya han anunciado, gira como un poco en torno a esto, ¿no? Muchos piensan que nada más es un programa de reforestación, pero en realidad tú explicas que es una apuesta productiva,
¿no? Que beneficiaría a 400,000 campesinos. Todo esto está muy enfocado en el campo, entiendo, porque es una prioridad, donde la pobreza es más lacerante. Sí, donde la prioridad es, Sembrando Vida tiene dos misiones grandes. Una, volver a incluir a campesinas y a campesinos de ejidos y de comunidades que tienen la tierra, pero que no han tenido un financiamiento real. Y ese financiamiento real tiene que ver con la parte de recursos, pero también con el apoyo y asistencia técnica, ¿no? que es bien importante el aprender haciendo. Y lo otro es lograr parar un poco la degradación ambiental. Tenemos ahorita una degradación ambiental tremenda en nuestro país. Somos el país con una cuarta biodiversidad y tenemos que cuidarlo, ¿no? Me da mucha tristeza que de los estados con mayor riqueza ambiental tienen la mayor pobreza de este país. Sí. Un ejemplo claro es Chiapas. Sí. O sea, estamos hablando de un estado biodiverso con una riqueza de agua, de subsuelo, de suelo, y 7 de cada 10 chiapanecos están en situación de pobreza. Y 9 de cada 10 niños indígenas. 9 de cada 10 niños indígenas en este país, de los 68 pueblos originarios más el pueblo afro, viven en pobreza. Entonces, ¿cómo vamos cambiando eso? Pues vamos haciendo cosas diferentes. Y en esta reflexión, Sembrando Vida sí tiene bien planteado. No puede haber política social fuerte si no tenemos una economía. Entonces, ahí va generándose lo que es la economía social, pensando desde el Sembrando Vida. Por eso vamos a trabajar desde la parte productiva, pero también desde la parte de la inclusión financiera real. Tú has sido muy dura y muy crítica, y supongo que tendrás tus razones porque ya pues, recibiste la Secretaría de Desarrollo Social diciendo que se ha lucrado con la pobreza, que van a hacer las cosas diferentes. Y hay algo que me gusta mucho que subrayas siempre, que es que hablas de las personas no como beneficiarios de un programa, sino como sujetos de derechos. Implica una transformación importante, ¿no? Sí. De visión. Sí. Es plantearnos un modelo diferente y el paradigma que tiene la Secretaría. Y de hecho, por eso digo, es un cambio de fondo y no de forma el cambiar Secretaría de Desarrollo Social a Secretaría de Bienestar. Cuando hablamos del Sembrando Vida es volver a incluir a la gente que no ha sido incluida, que ha sido marginada y que no solo eso, ha sido hasta despojada, ¿no? Abandonada. Están haciendo un censo, María Luisa, ¿cómo va? Un censo que se llama el Censo del Bienestar, en el que 20,000 voluntarios, llamados siervos de la nación, identificados como tal, están yendo casa por casa, entiendo, para levantar como una suerte como de otro padrón. Es verificar, es recordar que en nuestro país ha habido programas sociales. Entonces, sí, la verificación de esos programas sociales es levantar ese padrón y saber las necesidades de la familia. Nosotros decimos una política social desde el territorio, no desde el escritorio. Entonces, en ese sentido, también se hace ese censo de bienestar y plantearte que los diferentes padrones tienen su propia viabilidad. ¿En qué sentido lo digo? En el caso de Sembrando Vida, nosotros hablamos de una secretaría donde le da fuerza otra vez al sujeto con derechos. No hablamos de beneficiarios, hablamos de sujeto con derechos. Y después hablamos que vamos a escalonar al sujeto social. ¿Cómo volvemos a fortalecer al sujeto social, al ejido, a la comunidad, a través de la asamblea? Por eso el programa Sembrando Vida se plantea que se visite cada uno de esos ejidos y esas comunidades, se les dé la información previa, libre, informada, y que ellos decidan. Decimos nosotros adhesión voluntaria porque queremos formar cooperativas. Y lo estamos planteando también. Este es un programa de trabajo y en este programa de trabajo tiene sus reglas de operación, ¿no? ¿Han habido suspicacias de que ustedes podrían estar utilizando este censo para adherir a personas, a Morena? El Centro Espinosa Iglesias, por ejemplo, hizo una crítica recientemente. ¿Cómo cancelar estas suspicacias? Yo creo que va a haber muchas suspicacias. Y lo vimos y lo vamos a seguir viendo claro con esto de la consulta. Se hace la consulta para, en este caso, para seguir o no seguir con el aeropuerto. Y pues todo el mundo dice, no, es que no se debió hacer. Luego viene la consulta para el día 24 y 25 para el tren, para el istmo, para el tren del istmo, en el caso de Oaxaca, y los programas sociales, ¿no? Entonces, ¿lo ven mal? Yo digo, no. O sea, nosotros hablamos de una Secretaría de Bienestar, decimos nosotros, participativa, incluyente y democrática.
incluyámonos. Y que no condicione recursos. Y que no sí. condicione y que no sea clientelar. O sea, entonces empecemos a practicarla. Y practicarla significa practicar nuestra ciudadanía. Muchas veces como ciudadanos mexicanos creemos que colocamos el voto y me retiro. No. O sea, colocamos el voto y hay que hacer. Y en el que hacer hay que estar observando, hay que estar comentando, pero también participando. ¿De qué manera te vas a coordinar con las demás secretarías? Porque bienestar es una aspiración tan grande que no puede crear la Secretaría de Bienestar sola, ¿no? Más si hablas de transversalidad, que es otra de las cosas que me gusta que están en el discurso. Necesitas incorporar educación, salud, economía. ¿Cómo va a funcionar? Algo que me está gustando, y porque ya venimos trabajando desde el día 3 de julio, así de sin parar, ¿no? En el quehacer. Un ejemplo claro es el programa Sembrando Vida. En el programa Sembrando Vida entramos nosotros a abanderar el programa como Secretaría de Bienestar en la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Territorial, pero estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Trabajo para que 48,000 jóvenes de Jóvenes Construyendo el Futuro salgan de esos ejidos y de esas comunidades y puedan obtener la beca. ¿De qué van a aprender ellos? Van a aprender de agricultura orgánica, van a tener dónde practicar porque van a estar las parcelas. Y entonces planteamos nosotros que con esto volvamos a enamorar a esos jóvenes que están ahí, que no han tenido la oportunidad, para que no se vayan, pero que vean su opción ahí. Y para 2020, a través del INAES, que está en la Secretaría de Bienestar, empezar a hacer trabajos de emprendedurismo, de cooperativismo, ¿no? De economía social y solidaria, en base a fortalecer lo que los jóvenes van a estar haciendo. Y estamos entrando a la par con SEDATU. SEDATU tiene la parte agraria y entonces estamos yendo ya con residentes, visitadores agrarios, ¿para qué? Para que nuestros técnicos, los extensionistas, los que van a llevar la información, estén a la par con el caso de Semarnat, que de repente nos vamos a tocar áreas naturales protegidas y entonces trabajar en las zonas de amortiguamiento, no las núcleo, pero lo vamos a trabajar a la par. Entonces yo creo que desde este momento y en este programa se ve claro que vamos a ir haciendo cosas conjuntas, ¿no? ¿Y la ciudad? También vamos a trabajar en la ciudad. Recordar que yo creo que es más lacerante la pobreza en la zona urbana, porque empieza a haber como también esta cuestión de desencuentros de tejido social, ¿no? Cómo reconstruir ese tejido social en las colonias, en los barrios y con mayor carencia, en donde está mayor marginación, ¿no? Ahí pensamos entrarle luego con el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, y trabajar algunas propuestas concretas. Muchas gracias, María Luisa. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Ustedes no se vayan de más de esta entrevista con María Luisa Albores y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.